Dios les bendiga, hermanos. Mis oraciones están con cada uno de ustedes. Espero que el amor del Señor les acompañe en todo momento. Quiero compartirles una lectura este día. Se encuentra en el libro de San Juan, en la carta a San Juan, capítulo 9, versículo del 1 en adelante. Dice Dios en su palabra: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Y algo que debemos tener en cuenta es que como personas siempre buscamos culpables. Es mucho más fácil buscar un culpable que una solución muchas veces. Y lo vemos en todo lugar, lo vemos en la familia, en el trabajo, con los vecinos, en todo lugar que usted se mueve. Es mucho más fácil buscar quién fue el culpable antes que buscar una solución. Cuando éramos pequeños, probablemente nos preguntaban y nos decían, si teníamos hermanos, ¿quién tuvo la culpa? Y ahí nos empezábamos a acusar. La tuvo fulano o la tuvo el otro. Pero es mucho más fácil preguntar quién fue el culpable. Cuando Jesús se le parece y le presentan a estas personas y le traen a este ciego en primer lugar, esta persona, él ya sabía cuál era la necesidad de esa persona. Cuando nos presentamos delante de Dios de antemano, Él ya sabe cuáles son nuestras necesidades. Ahora, depende mucho de la actitud en que venimos delante de Dios, porque hay algo que evadimos responsabilidad y en lugar de llegar con una actitud de arrepentimiento, de buscar un nuevo cambio, llegamos con una actitud derrotista o que ya nos damos por acusados. Entonces vienen y le dicen a Jesús, cuando él pasó, vio un hombre que estaba ciego de nacimiento. Desde ese momento, él ya lo había identificado como alguien que necesitaba del amor de Dios. Cuando usted y yo venimos al Evangelio, Dios ya conoce de antemano nuestros problemas, nuestras circunstancias y de qué cosas tenemos necesidad antes que se las digamos. Eh, pero es necesario declararlas. Entonces Jesús lo vio y al verlo notó que había una necesidad. Cuando llegamos al Evangelio es evidente que hay necesidad en nuestro corazón. Hablamos de esa necesidad espiritual que con el pasar del tiempo comenzamos a llenar dentro del Evangelio, en la medida en que buscamos más del Señor. Y dice en el versículo 2, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces, siempre de manera cotidiana emitimos un juicio para buscar un culpable. Algunos quizás culparán a sus padres de la calidad de educación que tuvieron, otros quizás culparán el salario o los ingresos que tuvimos o que tenemos para decir, por eso es de que yo estoy de esta manera económica o de esta manera financiera. Hoy está de moda acusar a los dirigentes de nuestro país, sea cual sea la entidad que acusamos a los del gobierno central, acusamos a los de la asamblea, acusamos a la parte judicial, pero siempre estamos acusando a alguien o culpando a alguien, porque eso es más fácil hacerlo. Culpamos de nuestra situación a los gobernantes, unos culpan a los de antes, otros a los que están, cualquiera que sea es más fácil buscar un culpable. Incluso llegamos a culpar a aquellas personas que amamos sobre nuestra felicidad. Aquellas personas que nos aman, también nosotros las culpamos de la situación en que nos encontramos, porque es más fácil evadir una responsabilidad. Y culpamos incluso a Jesús de nuestra situación y le decimos, ¿por qué yo estoy pasando esto? ¿Por qué a mí me suceden estas cosas? Y Jesús en su trono, me imagino como cuando uno cuestiona a sus padres. Cuando uno está pequeño y uno los cuestiona, es la máxima autoridad que existe. Entonces, uno se ve de repente confrontado y dice, ¿qué estoy haciendo? Confrontando a mi padre si es la mayor autoridad. De igual forma, digamos, delante de Dios y comenzamos a juzgarlo o a acusarlo o a culparlo. Ahora, ¿por qué no sería mejor aprender sobre la voluntad de Dios, aceptarla y trabajar en que Dios cambie nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser?
Porque es más fácil decir, yo así soy y justifico mis acciones, a decir, Dios está obrando en mi vida y está cambiando. Porque de esa manera declaro que yo tengo la culpa. Y esas son de las pocas cosas que hacemos. Entonces viene y le trae a esta persona y le dicen, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque es más fácil buscar un culpable que buscar una solución. Y dicen el 3, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dios ya conoce en qué momento, en qué etapa va a cambiar nuestro entorno. Nosotros no lo conocemos, porque no podemos medir la dimensión del tiempo, pero Dios de antemano ya conoce. Usted y yo tenemos una fecha en que estaremos acá en la tierra, una fecha en la cual Dios nos llamará a su presencia. Nadie la conoce. Por eso se nos dice que debemos vivir cada día como si fuera el último. Debemos de amar a las personas que amamos como si fuera la última vez. Usted debe dar su servicio como si fuera el último servicio que va a dar. Usted debe preparar su comida como si fuera la última comida que fuese a preparar. Porque Dios ya conoce todo eso. Entonces Él dice que era necesario para que las obras de Dios se manifiesten en este tipo. Cuando vemos en nuestra realidad y decimos, realmente Dios está obrando en mi vida, deberíamos observar hacia atrás y ver cómo Dios nos ha cambiado, nos ha transformado por su gran misericordia. Entonces, si Dios ya sabe cuándo va a cambiar nuestra realidad, nuestro entorno, nuestra forma, debemos de aprender primero a aceptarla y segundo dejar de buscar quién es el culpable de la situación en que estoy o en que estamos y colocarme en una posición de trabajar para cambiar eso. Dios quiere mostrar su misericordia, quiere obrar en la vida de sus hijos, porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y que nadie se pierda. Dice su palabra que Él vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Es decir, fuera de todo temor, fuera de todo miedo, toda duda. ¿Y por qué obra de esta manera Dios? Porque Él quiere obrar en cada uno de sus hijos. Bien lo decía el apóstol cuando dijo, es necesario que yo mengüe para que Él comience a crecer, es decir, en mis debilidades, donde Dios se va a manifestar. Hay un tiempo para todo y mientras estemos con vida tenemos que ordenarlo y lo dice en el versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene y cuando nadie puede trabajar. Porque después que se acabe el periodo de gracia, solo vendrá un lamento. No busquemos los culpables de cómo estamos, no busquemos los culpables de nuestro carácter, no busquemos los culpables de las situaciones, busquemos soluciones y sobre todo comprendamos que Dios es quien nos va a dar una salida a cada uno de nosotros. Dios cuando vio al ciego, desde que lo observó, vio una necesidad. No lo vio y lo ignoró y pasó de largo, como muchos podemos hacer cuando alguien nos pide una moneda en un semáforo o se acerca para buscarnos ayuda y ni siquiera vemos cómo le ayudamos. De entrada decimos yo necesito ayuda. No es esa la actitud correcta. La actitud de todo buen cristiano es comprender que Dios ya sabe sus necesidades. Luego comprender que debo dejar de buscar culpables y comenzar a trabajar. La Biblia nos enseña en muchos versículos sobre el esfuerzo de los hijos de Dios. Ese esfuerzo es el que debemos nosotros de hacer de manera continua, de manera cotidiana. Usted puede ver muchas empresas, muchas personas se han reinventado, han hecho una reingeniería. ¿Qué significa? Tomar el proceso que ya estaba y cambiarlo y transformarlo para que se adapte a la actualidad que estamos viviendo. Y de igual forma, nuestro evangelio no es que se va a adaptar, pero nosotros debemos de comprender que Dios está obrando en nuestra vida y debemos de reinventar nuestra vida y evaluar si las decisiones que yo estoy tomando, las acciones que estoy realizando no me han funcionado, debería de evaluar qué ajustes debo hacer yo en mi vida. Dios, queremos darte gracias por este día. Te damos gracias por la vida de mis hermanos. Oro, Señor, porque lleves protección al desamparado, alimento al necesitado, Dios. Que lleves paz y salud a aquellos que lo necesitan. Sanidad, Dios, al enfermo. Y sobre todo, que llenes de misericordia
y de paz los corazones que están angustiados. Señor, sé que tú eres un Dios providente y sé que puedes acompañar en cualquier necesidad a cada uno de tus hijos. Te amamos y en tu nombre hemos orado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y ha sido un gusto poder compartir con ustedes.